Buenas noches, días, mañana, en donde sea, digo tarde, en donde sea que, en la hora que estés. Quería darles esta palabra que es la, la salvas, la doctrina de Cristo. Y esta parte que vamos a tocar de la doctrina de Cristo es que Cristo es el Mesías. Eso es lo que la palabra Cristo significa. Vamos a leer Mateo 16:16. Entonces, Cristo es el Mesías. En la descripción de abajo, bueno, más bien, primeramente vayan a mi canal de YouTube, que es mi canal de YouTube, que es Cristo sobre todo, y pongan Jesucristo la doctrina, ¿ok? Y ahí van a encontrar sobre este tema, Jesucristo la doctrina, y explico que Cristo es Dios. Ahorita voy a explicar que Cristo es el Mesías, el Salvador de Israel prometido, y el Mesías prometido, o el Salvador prometido a todos. Mateo 16:16 dice: respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, aquí Pedro dice esto, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, es el Cristo. Voy a leerles esta porción que está escrita aquí en esta Biblia de Miguel Núñez. Dice: Israel no cumplió el pacto en el Sinaí, pero el Señor prometió restaurar a su pueblo sobre la base de un nuevo pacto. Vamos a leer Jeremías 31 al 34. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad?, que Cristo es el Mesías prometido a Israel y a nosotros también. Dice aquí, no, Jeremías 31. Entonces, Cristo fue ese Mesías prometido a Israel. Jeremías 31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos pueblo, por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, aquí vemos que Dios promete un nuevo pacto y lo habla a Israel. Y este nuevo pacto habla sobre que Dios escribía en ellos la ley de Dios. Entonces, ellos nacerían ah, de nuevo, de nuevo. Entonces, ahora, vamos ahora a regresar, y eso sería cumplido cuando Cristo vendría y muriera y resucitara. Ahora vamos a leer Isaías 54. Y básicamente ahora, lo que quería explicar, bueno, más bien,
Cuando Cristo llegó, sí, Él no, o sea, Él llegó a la tierra, la gente no había nacido de nuevo aún, los que le siguieron, los discípulos y todos ellos. Pero lo que pasa aquí es que cuando Él resucitó, los hizo nacer de nuevo a los discípulos. Y fue a los 12 discípulos porque ellos recibieron el Espíritu Santo. Cristo sopló en ellos y ahí nacieron de nuevo. Y los que faltaron recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés. Vamos a leer Isaías 54 del 1 al 5. Dice: Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces del júbilo. Gracias, Padre, por liberarme de eso. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dice aquí, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Dice aquí, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Aquí está hablando de Israel, que se va a extender a todas las partes, y aquí está hablando de la salvación, que Cristo iba a extender su salvación a todo el mundo. Posible, y yo creo que también esto habla del milenio esto también. Entonces, ahora voy a leerles un poquito de lo que es los tipos de Cristo. En esta Biblia, en sus comentarios, dice, el Antiguo Testamento anuncia a Jesucristo, así como la sombra anuncia la llegada de alguien. Hebreos 10:1. Todos los personajes y eventos del Antiguo Pacto son tipos de Cristo, señalando hacia la realidad de Jesús y su obra en la cruz. O sea, todos los personajes y eventos del Antiguo Pacto son tipos de Cristo. Todos los personajes y eventos son tipos de Cristo, señalando hacia la realidad de Jesús y su obra en la cruz. Aquello que está en el Antiguo Testamento de forma velada lo podemos contemplar en el Nuevo Testamento de forma descubierta. Expresado de otra manera, el Nuevo Testamento aparece escondido en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que está en el Antiguo Testamento aparece descubierto en el Nuevo Testamento. Lo que estaba velado en el Antiguo Testamento aparece descubierto en el Nuevo Testamento. Deme un segundo, dice, la tipología relaciona eventos y personajes del Antiguo Testamento con la obra y persona del Señor Jesucristo. O sea, eventos y personajes los relaciona con Jesucristo. Con respecto a la tipología, o sea, en el Antiguo Testamento, podemos detallar hasta 3 razones para decir con toda seguridad que nuestro pasaje habla de Jesucristo. Entonces hay 3 cosas que muestran que un pasaje habla de Jesucristo. Dice, en primer lugar, entendemos que Jesús asevera ser el centro de la Escritura. Jesús dijo que aquellas dan testimonio de Él. Entonces Cristo es el centro de la Escritura. Juan 5:39, lo vamos a leer. Juan 5:39. Entonces,
Cristo es el centro de la Escritura y tenemos que comprender y entender esto, que Cristo es el centro de la Escritura. Nosotros no somos el centro de la Escritura. No todos los pasajes aplican a nosotros. Debemos de leer la Biblia primordialmente buscando a Dios. Dice aquí, escudriñar, Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces las Escrituras dan testimonio de Cristo. Ahora vamos a ir un poco más adelante. Dice, Jesús, por ejemplo, vamos a hablar ahorita un tipo de Cristo. Se compara a sí mismo con el maná que Moisés hizo caer del cielo, Juan 6:35. Eso fue en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Cristo se compara a ese tipo de Cristo, se compara al maná, algo que ocurrió, un evento que ocurrió en el Antiguo Testamento, y Cristo dice, esto habló de mí. Pero la comparación también podría ser para resaltar una diferencia entre el tipo y el antitipo. Por ejemplo, Pablo compara a Cristo con Adán para resaltar que por medio de Adán, como representante de la humanidad, entró la muerte, pero por medio de Cristo, como representante de una nueva humanidad, entró la resurrección. Aquí está diciendo básicamente que en los tipos de Cristo hay antitipos también, o sea, no todo se asimila a Cristo en los tipos. Por ejemplo, José, ¿verdad? Es un tipo de Cristo, de verdad la Biblia no enseña nada que él hizo mal. Hasta decir sus sueños no creo que estuvo mal, creo que fue el plan de Dios. Pero lo que estoy diciendo aquí es que no todos los tipos son perfectos. Ahorita vamos a ver otros y este es uno de ellos, que Adán es un tipo de Cristo, pero también es un antitipo, que no todo se asimila a Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, Adán fue el hombre a quien a través de él entró la muerte, y así Cristo a través entró a la vida. Entonces, ¿qué son similares? Que por medio de ellos entraron dos cosas. Ellos fueron los principales en traer algo a la humanidad. Pero son antitipos también en el sentido que Cristo trajo vida y Adán trajo muerte. Vamos a leerlo en 1 Corintios 15, 21. Entonces, tenemos que estudiar la Biblia siempre sabiendo que estamos estudiando el corazón de Dios. 15:21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, a través de Adán entró la resurrección de los muertos. Vamos a seguir leyendo sobre los tipos de Cristo. Entonces, ya vimos que Adán es un tipo de Cristo. Y vamos a ver otros tipos de Cristo que son antitipos también. José es un tipo de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque José fue entregado por sus hermanos. Cristo fue entregado por su pueblo. José, la Biblia no enseña que él pecó, que él sí pecó porque él era un hombre, pero vemos aquí que ¿cómo se llama? Esto resalta que Cristo es totalmente puro. Obviamente que José no era totalmente puro, pero esto resalta esto. Por eso la Biblia no habla de sus errores. Era un hombre muy íntegro. Vamos a leer. Ah, caray. Aquí vamos a leer los comentarios todavía.
de la tipología. Dice, sin duda alguna, nadie es como Cristo Jesús. Obviamente, cualquier tipo de Cristo combina identidad y diferencia. O sea, hay cosas que lo identifican y hay diferencias. Jonás, por ejemplo, es portador de buenas nuevas de salvación a los pecadores, al igual que el Señor Jesús. O sea, Jonás, el profeta Jonás, él era un tipo de Cristo porque dio buenas nuevas. Pero hay una diferencia de él y Cristo, que, pero él, profeta, quiso huir de Dios. Y sin embargo, Cristo estuvo siempre sujeto al Padre. Identidad y diferencia al mismo tiempo. Entonces, eso es todo por hoy, pero es hermosa la Biblia. La Biblia cambia tu mente. La Biblia no dijo, pero la Biblia te aleja del pecado y lo dijo D.L. Moody. Lo ponen D.L. Moody, un predicador, lo dijo. Cuando lees la Biblia te aleja del pecado, pero si no lees la Biblia, si no lees la Biblia vas a estar cerca del pecado, algo así. Entonces, lean la Biblia, busquen a Cristo en la Biblia. Es hermoso la doctrina de Cristo porque Cristo es Dios y es el Mesías. Y esto afirma nuestra fe porque es la roca que nos mantiene firmes, nos hace fuertes para seguir tú y yo luchando en contra de todo lo que pasa porque Él es nuestro Salvador, nuestro Salvador. Bendiciones, Cristo los ama.